Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? En victoria, gloria a Dios. Sí, amados. Tengo el privilegio en esta mañana, pues, de presentar la palabra del Señor. El privilegio y, como les decía en el primer turno, la responsabilidad. Porque sin duda es una responsabilidad cuando se nos delega, pues, el privilegio de dar la palabra del Señor. Una responsabilidad hacerlo conforme a Él, como Él nos ha indicado, ¿sí? Gloria al Señor. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta, amados. ¿Han tenido situaciones en las que han tenido que tomar una decisión y por lo general cuando se trata de decisiones queremos tener mucho tiempo para ello, ¿sí? Pero bueno, yo allí meditando como que una decisión manejando, conduciendo el vehículo y de repente encuentro un obstáculo que es bastante grande y tengo que esquivarlo, pero tengo carros alrededor, hay que tomar una decisión allí. Pero sin duda allí no tengo tiempo de llamar a esa persona consejera que tú tienes para decirle, mira, dime qué hago en esta situación. Para llamar, por ejemplo, yo, si es algo espiritual, suelo llamar a mi hermana Marixa. Si es algo de la casa, le pregunto a mi esposo. Y allí no hay momento para eso, ¿sí? Entonces, hay situaciones como esa. Amén. Los dejo hasta allí. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amados, el libro de Ageo, capítulo 2. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Ageo capítulo 2. Capítulo 2, verso 10 hasta el 18. Vamos a leer, amados. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. A los 24 días del mes noveno, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino, o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes. Y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que he aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Y venían al lagar a sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestros corazones. Aleluya. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos concedes, mi Rey amado. Gracias por tu palabra, Señor amado, que hoy traes a la mesa, Señor, para degustar de ella, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que tú nos das, mi Rey amado. Y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Esta servidora está en tus manos, Señor, y te ruego que sea tu espíritu, Señor, hablando por medio de mi persona, Señor. Que sea entregado el mensaje conforme lo has dado, conforme, Señor amado, tu propósito para con cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Y que esta palabra, Señor, haya cabida en cada corazón, Señor, que hoy está aquí en este lugar, Señor. Que los oídos estén dispuestos, Señor. Se ha quitado toda distracción, Señor. Oh Dios mío, para recibir el mensaje
que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor, amados. Bueno, amados, nos encontramos en este capítulo de Ageo, un profeta muy importante en la historia judía, y todo se da inicio allá cuando el rey de Babilonia toma la determinación de invadir la nación de Israel. Particularmente en este punto nos centramos en el territorio judío y vemos que este rey, que era muy poderoso en aquel entonces, fue un rey que conquistó muchas naciones, amenazó con invadir y muchas de esas amenazas se concretaron. Vemos que se convirtió en un imperio poderoso, ¿sí? Cuando se habla incluso en la historia contemporánea, cuando estudiamos en bachillerato, se habla de este rey, tanto trascendió su poderío. Y entonces ellos invadieron el pueblo judío y dice que, bueno, allí en Jerusalén abrieron un boquete, invadieron la nación y se llevaron un número importante de cautivos, ¿sí? Se llevaron de esa nación. Pero algo que sucedió en esa invasión es que este rey destruyó el templo. Destruyó todo el templo, se llevó todas las cosas que estaban dentro del templo y destruyó lo que es la estructura física de ese templo glorioso que conocimos. Recuerden que este es el templo que construyó Salomón, direccionado por el Señor propiamente. Y vemos que este templo fue destruido por este rey, ¿sí? Y esta población que fue llevada cautiva al pueblo de Babilonia permaneció allí, en aquel lugar, en cautiverio, durante 70 años, tal como lo profetizó el profeta Jeremías en el capítulo 25:11, que 70 años estarían en aquel lugar. Y así ocurrió, amados. Pasado este tiempo, vemos cómo el Señor levanta al rey de Persia, al rey Ciro, ¿sí? El Señor despierta a este hombre, pone esta inquietud en su corazón para construir el nuevo templo, ¿sí? Él pone esto en su corazón, incluso es un rey pagano, no era un rey elegido por el Señor, sin embargo, el Señor, ¿verdad?, produjo en su corazón ese deseo de construir su templo. Y este rey Ciro, pues determina entonces comisionar a las personas que iban a ir a construir. Él convoca a esas personas, dentro de ello, bajo ese liderazgo de este lote de personas, estaba Esdras, ¿sí?, liderando ese grupo de personas. Ellos se trasladan, la palabra nos narra cómo fue todo ese proceso para llegar hasta el territorio judío, a Jerusalén, y allí se establecen, amados, con toda la determinación para emprender esa construcción del templo, totalmente determinados a construir el templo, ¿sí? Pero vemos que la palabra allí en Esdras nos narra que hubo una fuerte oposición para tomar esa reconstrucción. Hubo una fuerte oposición por parte de las personas aledañas a ese sector donde estaba, incluso algunos que estaban habitando Samaria, fueron los que se opusieron a esa construcción. Hicieron todo lo posible, enviaron cartas al rey y obtuvieron que se detuviera la obra. O sea, sus planes se concretaron, fue detenida la obra sin duda alguna y es lo que conocemos allí en el libro de Esdras. Esa construcción se detuvo. Pero, amados, de acuerdo a los historiadores, vemos que más adelante esta construcción se retomó. Eso aproximadamente fue 17 años posterior a cuando Esdras estuvo haciendo los intentos de construir. 17 años después, el Señor levanta a los profetas Ageo y Zacarías y le da estas palabras, una de ellas las que acabamos de leer allí, para motivar, para animar al liderazgo de Zorobabel y al liderazgo de Josué, que era el sacerdote de aquel entonces. Los motiva para que emprendan esta construcción, que ya sabíamos que había tenido este saboteo anterior
y por lo tanto necesitaban esa palabra de estímulo de parte del Señor para poder retomar esa construcción. Y bueno, viene esa palabra y con esa palabra también viene una palabra de promesas de parte de Dios de que iba a haber un crecimiento económico importante para ellos si ellos cumplían con lo que el Señor les había asignado. Ahora bien, amados, llegado el momento de reconstruir, llegado ese momento, están allí parados en esa situación, en ese momento en que van a retomar esa reconstrucción, el Señor les habla y les dice que deben meditar, algo que hemos leído a lo largo de esta lectura que tuvimos ahorita. El Señor les habla y les dice, deben meditar en sus caminos, le dice en el capítulo 1. Pero a lo largo de todo el libro de Ageo encontramos que 5 veces está escrita esa palabra meditar. De modo que todo lo que el Señor está tratando allí de decirle a ellos es que mediten, ¿sí? Que mediten. Pero me pareció importante buscar la definición o los sinónimos de esta palabra meditar, con la cual me sentí más cómoda investigando y me fui por otro sinónimo de esa palabra meditar. Dentro de los sinónimos de meditar encontramos la palabra pensar, reflexionar y cavilar. Pero la palabra reflexionar significa que es pensar de forma detenida sobre algo. Pensar de forma detenida sobre algo. De modo que si estoy hablando de reflexión, estoy refiriéndome de igual manera a meditar. Entonces, esto es lo que el Señor enfatizó a lo largo de todo el libro de Ageo, en esos 2 capítulos. Enfatizó la palabra meditar, reflexionar. Y lo vemos. Pero antes de ello, debemos ver también lo que dice o la palabra que precede que sigue, que continúa a la palabra meditar. Allí en el verso 15 y en el verso 18, amados, allí el Señor enfatiza algo muy puntual. Yo quiero que ustedes que están acá no perdamos de vista lo que dice allí. Habla ciertamente de meditar, pero dice, antes de, en el verso 15, dice, antes de que se ponga piedra sobre piedra. Y en el verso 18 dice, desde este día. Se dan cuenta que nos está hablando de algo muy puntual, ¿sí? A lo que voy es que mediten antes de y desde este día, ¿sí? Nos está diciendo, en pocas palabras, amados, nos está marcando un tiempo. El Señor allí nos está marcando un tiempo. Nos está diciendo, antes de que pongan piedra sobre piedra, en esa fracción de tiempo, necesito que mediten. Antes de o desde este día, como lo dice en el 18, necesito que mediten. Nos está marcando un tiempo, ¿sí? Sin duda alguna, el Señor allí nos está marcando un tiempo. Gloria a Dios, están muy calladitos. Gloria a Dios. Y vemos que el Señor entonces nos está marcando un tiempo, pero un tiempo para reflexionar. ¿Sí? Esta es la palabra con la que nos vamos a enfocar, es reflexionar. Y el título, amados, para que tomen nota allí, el título que el Señor nos trae hoy dice, un tiempo concedido para reflexionar. ¿Sí? ¿Lo ven que lo que el Señor nos está diciendo allí? Estoy dándoles un tiempo para reflexionar. ¿Cómo podemos comprender eso? Mire, en la vida práctica, algo así como les ponía al principio, cuando comenzamos la palabra hoy, hablábamos de ese tiempo que tienes para tomar una decisión. Yo ponía el ejemplo allí cuando manejamos, pero es que ahí no hay más tiempo, ¿sí? Pero sí el Señor, ahí no hay tiempo. Cuando estás manejando, ahí no hay tiempo. Ahí la habilidad, la destreza que hayas tenido es lo que te va a permitir tomar una decisión y la más acertada dependiendo de la habilidad que tengas. Pues, y bueno, la misericordia de Dios, por supuesto. Amén. Pero así como cuando metes una torta, cuando preparas una torta, ¿verdad? Los reposteros que están acá te dicen algo, te dicen, mira, calienta el horno antes de meter la torta, porque si no, esa torta no va a crecer. Eso es, en pocas palabras, lo que el Señor nos está diciendo. Para que no pase esto, ¿sí? Para que esa construcción cumpla con los requisitos necesarios de parte de Dios. De modo, amados, que
como creyentes y aún como familia del Señor, porque el Señor hoy les está hablando en las familias. Amén. Entonces, aún como familia, el llamado es a reflexionar, amados. Y a reflexionar por las siguientes razones. Y una de ellas, las que el Señor me daba, es porque necesitamos recordar lo que se nos enseñó. Necesitamos hacer memoria de lo que se nos enseñó. Y lo vemos aquí, amados. En Ageo 2:14, que lo leímos, gloria a Dios. Ageo 2, 11 al 14, nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. En este texto vamos a ir descifrando cada uno de los aspectos que el Señor nos va a hablar, así que no aparten allí en su Biblia este libro de Ageo. Casi toda la palabra va a estar en este capítulo. ¿Amén? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Ageo 2, 11 al 14. Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y en el velo de ella tocare, y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así ha dicho este pueblo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Amado, no cabe duda que los sacerdotes conocían la ley, ¿sí? Si vemos cuando el profeta Ageo les hace esta pregunta, ellos tienen la respuesta. De modo que ellos sabían y conocían perfectamente la ley, la conocían. Pero fue necesario de parte del Señor, a través de Ageo, recordarles lo que ya sabían, lo que ya ellos conocían, amados. Y muchas veces es parte de lo que sucede cuando no reflexionamos, cuando no nos tomamos un tiempo para reflexionar. De manera automática tomamos las decisiones y olvidamos lo que se nos enseñó, lo que Dios nos dijo que debíamos hacer. Nos olvidamos de las formas, de la palabra, de lo que el Señor trajo a nuestras vidas, nos enseñó en el crecimiento espiritual que hemos tenido, y por actuar de manera impulsiva, de manera rápida, por el miedo, por el temor, incluso muchas veces es por el temor y muchas veces por las mismas emociones, no nos permiten tomarnos ese tiempo de reflexionar y recordar cuál es el camino correcto. Porque si nosotros buscamos en las escrituras, la palabra nos dice, ¿verdad?, cómo es que debemos conducirnos. La palabra nos refiere cuando tenemos situaciones donde no sabemos cómo responder a esa situación. Cuando viene el miedo, la palabra dice: no temáis. Y a veces somos movidos a tomar decisiones por el mismo miedo, por las mismas circunstancias, por no recordar que el Señor dice: yo estoy contigo. Como lo decía este canto que llevaba el hermano en esta mañana: no temas, yo estoy contigo. No temas, recuerda la palabra de Dios. No tomes decisiones movido por las circunstancias. Es decir, hay quienes tienen planes de irse del país porque están huyendo de la economía. Pero el Señor te dice: yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor, yo te supliré. Necesitamos recordar lo que se nos ha enseñado. ¿Por qué? Para tomarnos ese tiempo de reflexión, de meditar en lo que realmente es importante, la palabra de Dios, lo que Dios nos dijo, y no lo que nos están diciendo las circunstancias, que nos dice: huye, vete, huye de este lugar, escapa de esta realidad económica, escapa de esto no tiene solución. Y el Señor nos trae esta reflexión, amados, que nos tomemos ese tiempo, porque necesitamos recordar lo que se nos enseñó. Amén. En cierta ocasión, yo, compartí este testimonio en el primer turno, testimonio, mejor dicho. Testimonio porque no tuve la mejor actitud al principio. En realidad mi hermana me ayudaba mucho con las cosas de la casa.
Y cuando mi hermana se muda, entonces yo llegaba de la casa y encontraba algunas cosas desordenadas, como cualquiera de ustedes encuentra en su casa cuando llega. Pero, hermano, esto me molestaba muchísimo. Y me estaba cargando y cargando y cargando. Parece que son cosas muy cotidianas, pero en esos pequeños detalles Dios también nos enseña. Y yo o sea, pasaron muchos días y me molestaba de manera seguida todos los días que venía, caía en una frustración tremenda de esa situación, al punto que enfermé. Enfermé y caí en la cama, no parece normal que alguien se moleste porque la casa está desordenada. Pero sí, porque lo estaba manejando de otra manera, lo estaba manejando de una manera incorrecta. Entonces caí, enfermé y estando en la cama, de no saber por qué yo estaba enferma, sino yo no me imaginaba por qué era que estaba enferma, sino que en ese lugar llego y le digo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor inmediatamente me respondió. Inmediatamente trajo la respuesta, porque tú no eres soberano. El único soberano soy yo. Y tú no puedes controlar todas las cosas. Todas las cosas las controlo yo. Tienes que descansar en mí. Y hermano, yo siempre comparto esta reflexión, esto fue una reflexión, esto fue un momento de reflexión que Dios me permitió, pero claro, después de no haber entendido muchas cosas y obrar a mi manera. Pero cuando estuve allí fue un momento de reflexión, donde Dios me mostró lo que nos había enseñado, que Él es soberano, que Él es el único que es soberano, que Él es el único que controla todas las cosas. Querer hacerlo a mi manera me desgasta, me enferma. Y tal vez muchos estén experimentando situaciones de salud por no entender lo que el Señor nos dice. Necesitamos recordar lo que se nos enseñó. Él es el único soberano, Él es el único Dios todopoderoso. Y descansé en Él, amados. Descansé, había una realidad externa. Mi situación de salud me estaba indicando que algo no andaba bien, pero fue necesario entrar en ese tiempo de reflexión. Allí, gloria al Señor. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a buscar en el Salmo 42, del 5 al 6. Gloria a Dios. Salmo 42, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, y desde el monte de Misar. Amén. Amados, sin duda, el salmista aquí nos está presentando su momento, su tiempo de reflexión. Esto fue sin duda un tiempo de reflexión que tuvo el salmista. ¿Sí? Vemos allí, se hizo una pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esa pregunta sin duda es una pregunta para reflexionar. Él estaba buscando internamente la respuesta a por qué estaba sintiéndose así. Y lo que me fascina, lo que me maravilla de este texto, amado, es la respuesta al final del verso 5. Dice, salvación mía y Dios mío. Cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me llevó a tomar este texto, pero yo, Señor, pero no veo. Y cuando me llevó a la respuesta, porque yo decía, Señor, pero este texto como que no encaja. Y entonces el Señor mismo me llevó aquí, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista sin duda recordó quién era su Dios. Necesitaba recordar lo que se le había enseñado. Él necesitaba recordar que el Señor es su salvación. Tomó su tiempo de reflexión y recordó quién era su Salvador, quién era su Dios. Y para completar aún, el verso 6 nos lo dice. Dice allí en la parte inicial, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y dice, me acordaré por tanto de ti.
¿sí? Haría memoria del Señor, recordaría lo que se le había enseñado. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Salvador? ¿Quién es su protección? ¿Quién es su escudo? Amén. Gloria a Dios. Por tanto, amados, el llamado hoy es a recordar que es lo correcto que debemos hacer. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el consejo correcto? En la palabra, en las escrituras. El llamado es a recordar lo que se nos ha enseñado. Hay cosas, amados, que se ven bien en apariencia, pero hay que revisar lo que no se ve. Porque cuando se trata de recordar lo que se nos enseñó, nosotros podemos hacer cosas mecánicamente y comportarnos de cierto modo y hacer las cosas que aparentemente todo se ve bien, pero hay internamente cosas que mejorar, hay cosas que trabajar, hay cosas en que reflexionar. Ese resultado, esa respuesta que estamos teniendo del esposo, del hijo, porque tal vez no estamos manejando la comunicación correctamente, no estamos comunicándonos correctamente con esa persona. Entonces, hay cosas que revisar, necesitamos recordar cuál es la forma de comunicarnos. Por ejemplo, el Señor ponía esto en mi corazón, en la forma de comunicación, porque a veces no me estoy refiriendo a ese miembro de la familia de la manera correcta y entonces pienso que todo el mundo está hecho un desastre porque nadie me entiende, sino que no estoy comunicándome de manera correcta. Necesito recordar cuáles son las formas de comunicarnos. Necesito recordar tantas cosas. Necesito recordar cosas básicas como esa de la comunicación, pero también la palabra y tantas cosas que el Señor quiere traer hoy a memoria en nuestras vidas. Amén. Los métodos que estoy usando, qué métodos estoy aplicando, revisar si son los métodos correctos, si es la forma. ¿Sí? Gloria a Dios. En segundo lugar, amados, en segundo lugar, el Señor nos llama a este tiempo de reflexión, porque la santidad no se transfiere, lo inmundo sí. ¿Sí? Lo que leímos allí en Ageo. La santidad no se transfiere, lo inmundo sí. Ageo 2, del 12 al 13. Vamos a leer esos dos versículos. Amén. Dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo. Perdón, me leí fue en el 13, vamos a leer el 12 y el 13. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Gloria al Señor. Amados, vemos aquí algo muy importante. No podemos pretender que una cosa correcta que hagamos va a validar todo lo demás. Una cosa correcta que hagamos va a validar toda la demás. Aquí Ageo confronta a los sacerdotes, o mejor dicho, les hace esta pregunta para que ellos comprendieran que algunas cosas estaban haciendo mal, quizás estaban cumpliendo con los rituales ceremoniales establecidos en aquel entonces, pero su vida era un desastre. Su vida, su forma como estaban manejando era un desastre. Y entonces no había una equidad en todo ello, no había un equilibrio en su vida o una integridad, mejor dicho. No había integridad en su vida, la forma como se estaban conduciendo no era íntegra. Y esto para Dios es sumamente importante. Para el Señor no basta con que solamente estemos haciendo un par de cosas bien, pero las otras no. Y en esta, bueno, yo la meto en ese cuarto oscuro, como predicaba un pastor en una oportunidad. Este lo meto ahí en ese cuartico oscuro, como cuando te van a visitar a la casa y entonces tú permites que entren a la parte más limpia de la casa y sientes aquí en la sala que esto es lo más bonito que hay. Pero no lo llevas allá en la parte donde está alguna ropa tirada y eso. Entonces, solamente que le permitimos al Señor abarcar esta área, pero esta me cuesta dejarla, todavía me está costando
se me está haciendo difícil deshacerme de esa conducta porque está muy arraigada en mi vida, entonces, bueno, yo la ignoro. Ahí como dicen, finjo demencia, como dice el dicho. Finjo demencia y hago como que no. Entonces, aquí el Señor está hablando claramente, amados, que no, que la santidad no se transfiere y que lo inmundo sí, y no que estemos haciendo todas las cosas, estemos haciendo las cosas que hacemos correctamente. No por eso el Señor va a validar esos aspectos en los que quiere que cambiemos, esas áreas en las que quiere que le entreguemos a Él. Amén. Entonces, vamos a Samuel capítulo 15, primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Amén. Gloria a Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gloria a Dios. Vemos entonces la vida de Saúl y este momento trascendental en la vida de Saúl que marcó el momento en el que fue desechado por el Señor. Este momento Saúl fue desechado. Y amados, una pregunta que les hago, ¿los holocaustos son buenos? Claro que sí, ¿verdad? Los holocaustos son buenos. Los holocaustos agradan al Señor. Los sacrificios, ¿sí? Sacrificios de labios que confiesan su nombre, dice la palabra. Nuestra adoración. Esos sacrificios son agradables al Señor, sin duda alguna. El Señor, aquí Saúl confundió una cosa con la otra. O sea, él pensó que por hacer los holocaustos ya él había agradado el corazón de Dios. ¡Wow! Sí lo conmovió. No. ¿Por qué? Porque había desobedecido una instrucción muy importante, amados. El Señor le dio unas pautas muy específicas a Saúl. A Saúl. Le dijo que iba a conquistar aquel territorio y debía deshacerse de toda la población, incluyendo los animales. Incluyendo a los animales. Pero este vio esos animales gordos y dijo, ah, no, qué chévere, voy a llevarme esto. No sé, yo aquí inventándole, poniéndole un poquito más a la palabra, estoy parafraseando. Pero el hombre se impresionó, seguro las vacas estaban gordas y se impresionó allí con esas vacas. Bueno, amado, sin duda, lo que hizo estuvo mal, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque desobedeció a la instrucción. En vez de destruir a toda la población, tanto humanos como animales, él se quedó con el ganado, los animales. Y su excusa era para hacer sacrificios a Dios. Y aunque los sacrificios, como bien decíamos, son agradables al Señor, más agradable es la obediencia. El Señor aquí lo dice claramente, más agradable es que me obedezcan. Más agradable, amados, para el Señor es el corazón y nuestras acciones de justicia, lo que está en nuestro corazón, el Señor es lo que más le interesa. No querer impresionarlos con holocaustos que son cosas externas, son cosas externas, pero al final de cuentas lo que tiene peso para el Señor es lo que hay en el corazón. El Señor sabía que esto estaba en el corazón, por eso le establece esta pauta a Saúl para que se vea lo que hay allí. Muchas veces el Señor nos va a llevar a que salga lo que hay en nuestro corazón, que se exteriorice. A veces no nos damos cuenta que está allí, sino hasta que lo vivimos. Y mira, yo tenía eso, yo tenía esa conducta, Dios mío, ¿cómo es posible? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que me doy cuenta cuando me veo en la situación y mi respuesta, mi reacción es tremendo. Pero entonces es una oportunidad, es un tiempo para reflexionar que nuestras acciones, amados, sean íntegras delante del Señor, ¿sí? Tomando en cuenta esto que nos ha dicho el Señor hoy, que la santidad no se transfiere y lo inmundo sí. Es decir, una demanda de parte de Dios a llevar una vida íntegra delante de Él. Una vida íntegra, mis amados. Servir
¿sí? No garantiza una aprobación total a todo lo que hacemos. De manera que algunos podemos estar sirviendo en algún ministerio, ¿sí? Y eso no significa que tengamos una aprobación absoluta en todo lo demás, ¿sí? Si como estamos conduciendo nuestra vida en la casa, en el trabajo, eso no garantiza eso, ¿sí? Que estés haciendo un excelente servicio dentro de la iglesia, maravilloso, hermoso, y sigamos adelante con eso. Pero el Señor nos llama a que también todo lo demás también sea así. Nuestra vida íntima, cuando no somos observados, cómo nos estamos manejando, amados. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Entonces, amado, en este tiempo de reflexión que el Señor nos concede, necesitamos entonces recordar lo que se nos enseñó y conocer que la santidad no se transfiere y que lo inmundo sí. Entonces, la demanda a consagrarnos más al Señor. Y es sin duda un tiempo concedido, amados, para entrar en una reflexión profunda. Como vemos en la vida de Saúl, Saúl fue desechado. Nosotros tenemos un tiempo que el Señor nos está hablando hoy, un tiempo concedido para reflexionar. Para Saúl no hubo más tiempo, pero el Señor en su misericordia hoy nos concede un tiempo. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, 12 al 14. Gloria al Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Gloria al Señor. Amado, qué palabra tan preciosa el Señor nos trae hoy. ¿Sí? Esa reflexión de David en este texto, esta reflexión profunda, ¿quién podrá entender sus propios errores? Si nosotros nos hacemos un examen, seguro nos vamos a poner 20. Qué difícil es poder hacernos un examen. Eso es complicado porque siempre vamos a buscar los argumentos de por qué nos comportamos así. Mira, sí, yo le hablé así feo la otra vez a mi hermana, pero fue porque ella me provocó y yo voy a ponerme el 20, porque ella tiene la culpa, no yo. Entonces, pero aquí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista. ¿Quién podrá comprender? ¿Quién podrá hacer esa reflexión de una manera sincera? De una manera totalmente sincera delante de Dios. Por eso el salmista reconoce aquí, dice, líbrame de los que me son ocultos, porque sin duda siempre nosotros no tratamos de esquivar esas cosas difíciles y de no reconocerlas. Y aquí él dice, líbrame de las que me son ocultas. Amén. Ese es el llamado a la reflexión, que el Señor nos libre de todas esas cosas que nos son ocultas y que pueda haber en nosotros coherencia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que está en mi corazón y lo que hago. Porque también yo digo entre lo que digo y lo que hago, pero hay más allá de lo que está aquí adentro. Y eso también lo está citando aquí el salmista, amados. Fíjense que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Lo que estoy hablando y lo que estoy pensando, lo que estoy reflexionando adentro. A veces hay conversaciones internas en nosotros, hay conversaciones internas en nuestra vida de la que nosotros, mira, libremente divagamos por ahí en ese pensamiento y le damos rienda suelta a ese pensamiento. Mire, y pasan horas y nosotros allí pensando y pensando en aquello. Así, y eso es lo que nos dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón.
no dándole rienda suelta a ese pensamiento, amados. Entrégueselo a Cristo. Dice la palabra, ¿verdad? Que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Allá cautivo, llévelo, preséntelo delante del Señor. En este tiempo de reflexionar, vamos a revisar eso que estamos pensando, a lo cual estamos dando rienda suelta, amado. Una cosa con la que el enemigo siempre había tratado en ese aspecto, y sé, hoy por hoy el Señor me ha dado mayor entendimiento en eso y soy más consciente de lo que estoy pensando, pero a veces que si una ofensa, una broma, y yo pasaba horas pensando en eso y pasaba el día siguiente y la semana y esa amargura se hacía más fuerte en mi corazón por causa de que le di rienda suelta a ese pensamiento. Bueno, lo extralimité, lo llevé al extremo. Pero allí, amados, entreguemos esos pensamientos porque esos también queremos que sean gratos delante del Señor. Queremos que esos pensamientos que estamos teniendo sean olor fragante para el Señor, que suban como ese incienso, como ese aroma fragante delante de Él. Esos pensamientos que estamos teniendo, siendo consciente de ellos, porque no podemos evitar, ¿sí? Indudablemente no podemos evitar allí el bombardeo del enemigo. Lo que no podemos permitir es que se arraiguen allí en nuestra mente, amados. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y en este sentido, amados, el Señor ponía en mi corazón que había muchas cosas, muchas decisiones por tomar, sí, que, sin estar nosotros reflexionando en ello. Tenemos decisiones, mejor dicho, por tomar, de las cuales no estamos reflexionando. Este tiempo que el Señor nos concede es para detenernos a reflexionar antes de avanzar. Porque así como lo que planteaba el profeta, antes que se ponga piedra sobre piedra, vemos allí, está hablando de la construcción del templo. Y una construcción debe tener todos los requisitos necesarios. Bueno, lo vemos ahora con lo del terremoto. Es necesario que esa construcción tenga los elementos, los fundamentos, para que todo lo demás que se edifique esté firme, no sea vulnerado por las catástrofes, etcétera. Necesita tener esos elementos. Por eso dice, antes que se ponga piedra sobre piedra, medita, reflexiona. Antes que se construya, no podemos, amados, avanzar, tomar decisiones sin reflexionar, porque es literalmente como una construcción que no se toman en cuenta los elementos necesarios. Para el Señor, importante es nuestro corazón, antes de todo lo que hagamos. Importante fue para aquel entonces que la construcción del templo, que bien era el lugar donde le iban a adorar y era importante para él, más importante era cómo estaba el corazón del pueblo. Más importante sigue siéndolo hoy. Hoy sigue siendo importante para el Señor cómo está nuestro corazón, cómo estamos conduciendo nuestra vida. Esa construcción, esa decisión que estamos tomando, que estamos por emprender, debe ser revisada, debe ser allí reflexionada, esa decisión, amados. Gloria al Señor. Amados, cuando compartía esto con los hermanos del primer turno, cuando estaba esos días allí cercanos al terremoto, me encontraba leyendo este libro de Ageo y de Zacarías, y el Señor pues me inquietó con este texto, particularmente porque realmente la palabra que hoy estoy presentando, el Señor me la estructuró fue esta semana, pero el texto me lo daba allí en esos días en el que ocurrió el terremoto. Y bueno, yo le decía al Señor, siento que esta palabra es para compartirla con la iglesia. Bueno, el momento en que el Señor me dé, y este ha sido el momento, y no quiero pasar por alto este momento, amados. Una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es eso. Cuando antes que se ponga piedra sobre piedra, antes que esta nación intente volver a reconstruirse, nosotros podamos volver nuestra mirada a Él como nación. Nosotros como nación de Dios en Venezuela, nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad. Nosotros en primer lugar allí de primeros, buscando a Dios, reconociendo a Dios, porque sin duda fue el pecado,
Fue la condición espiritual la que llevó a esta nación a lo que hoy estamos experimentando, la condición. Y todo viene de la iglesia, amados, de cómo está la iglesia, cómo está la vida espiritual de la iglesia, cómo nos estamos conduciendo. Y este es un tiempo que el Señor nos concede, no solo, amados, para recordar lo que se nos enseñó, sino también, amados, para que nosotros, como nación de Dios, volvamos nuestra mirada a Él, como nación, y pidiéndole al Señor sobre todas las cosas, porque nosotros intercedemos por nuestra nación. Tenemos una responsabilidad por los que no conocen a Cristo. Orar para que ellos conozcan al Señor, para que sus corazones se vuelvan a Él, para que este proceso, amados, no pase desapercibido, como un proceso más que experimentó la nación, como una situación más que vivió el país, no, sino que este proceso nos lleve a que como país busquemos más de Dios. Y esta debe ser nuestra oración, amados, de hoy en adelante, antes que se ponga piedra sobre piedra para intentar reconstruir esta nación. Nosotros debemos reflexionar en nuestro andar en Venezuela. Debemos reflexionar en nuestro andar, amados. Y quiero invitarlos a buscar finalmente en Jeremías capítulo 12, 11. Gloria a Dios. Dice, fue Jeremías capítulo 12, verso 11, dice así: fue puesta en asolamiento y lloro sobre mí desolada, y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada, y fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Amados, nuestra reflexión puede tener muchas cosas. La reflexión de este momento en el que está hablando Jeremías es la reflexión que demandaba Dios para que la nación no fuese destruida. Esa reflexión estaba demandando el Señor. Una reflexión que detuviera el asedio de Babilonia, la invasión de Babilonia, la destrucción de la nación, la destrucción de la población, porque no solamente fueron llevados cautivos, una parte de la nación fue, se asesinaron, pues, asesinaron muchas personas, niños, adultos, ancianos, fueron asesinados. Un gran número de la población fue asesinado, otro número fue llevado cautivo. Pero el Señor habla aquí muy puntualmente, porque no hubo hombre que reflexionase. No hubo un hombre en esa nación que se parara a reflexionar, que tomara ese tiempo, porque si bien vemos en la vida de Jeremías, fueron muchos años, incluso fueron gobierno tras gobierno que transitaron en el tiempo en que Jeremías predicó esta palabra y anunció esta invasión. Él estuvo anunciando y vinieron reyes y salieron reyes y vinieron reyes, salieron reyes, así sucesivamente. Todavía él seguía hablando y nadie se levantó a reflexionar. No hubo quien se levantara a reflexionar. Y hoy el llamado para la iglesia es a reflexionar. Hay un tiempo de Dios para reflexionar. Y yo siento un peso de responsabilidad en esta palabra, amados. Hay un tiempo de Dios para reflexionar. Para reflexionar, amados. ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas? ¿Qué tan íntegros estamos siendo delante del Señor? ¿Son gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Él? ¿Hay equidad? ¿Sí? ¿Hay integridad en nuestras vidas? Gloria al Señor. Te invito a estar en pie. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, mi Rey. Oh Rey maravilloso, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque estás aquí, mi Rey. Esta es tu palabra, Señor, que tú nos has entregado en esta mañana, Señor.
Oh, maravilloso Rey, Señor. Oh, Padre, líbranos, Señor, de las cosas que nos son ocultas, Señor. Esa actitud renuente a cedernos a tu voluntad, Señor. Hoy te lo entregamos, Rey maravilloso. Hoy te entregamos nuestro corazón, cedido a ti, mi Rey, cedido a ti, Señor. Necesitamos reflexionar en nuestras acciones, Padre. Ayúdanos, Señor, como decía el salmista. Líbranos, Señor, de lo que nos es oculto, Señor. Oh, Rey maravilloso, muéstranos en qué te estamos fallando, Señor. Ayúdanos, Señor, a autoevaluarnos, Padre, a reconocer nuestras acciones delante de ti, Espíritu Santo. Bendito Rey, maravilloso Dios, aquí están nuestras vidas, Padre. Aquí estamos, Señor amado. Oh, Padre, teniendo este tiempo de reflexión, Señor. Padre, como nación, Señor. Oh, Rey maravilloso, que no se ponga piedra sobre piedra. No permitas que avancemos sin reconocerte a ti, Señor. Oh, Dios, tú eres el Dios de Venezuela. Tú eres el Dios de nuestra nación. Esta nación te pertenece, Señor. Esta nación es tuya, Rey amado. Venezuela está en tus manos, Señor. Venezuela está en tus manos. Hágase, Señor, como usted ha dicho, Señor. Como usted ha determinado, Señor, en las profecías de esta nación, Señor. Pero que no se ponga piedra sobre piedra en Venezuela, Señor, sin que este país, sin que los que no te conocen se vuelvan a ti y reconozcan que tú eres el Dios de Venezuela. Señor, Venezuela te pertenece, Padre. Oh, Señor, como nación tuya, intercedemos y nos paramos en la brecha por nuestro país, Señor, creyendo y reconociendo que esta nación, Señor, podrá experimentar, Señor, un verdadero cambio, Señor, en tus manos, Señor, guiados por tu Espíritu, Padre. Oh, gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos en nuestro andar, Padre. Oh, Señor, que salgamos del modo automático como estamos conduciendo nuestras vidas, Señor, y tomemos tiempo para reflexionar, porque tú nos concedes tiempo, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias, gracias, amado Rey. Te bendecimos, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos. Oh, maravilloso Dios, recibe toda la gloria y toda la honra que tu nombre merece, Señor. Gracias, Papito Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Bríndale un aplauso.